Durante la acomodación, para poder enfocar el objeto cercano, se van a producir toda una serie de modificaciones oculares. Estos cambios en el ojo que se producen durante la acomodación son la contracción pupilar, la disminución de la profundidad de la cámara anterior, modificaciones del cristalino que se van a producir en sus superficies refractivas, variaciones del diámetro del cristalino, variaciones del índice de refracción del cristalino, modificaciones en el dentado del ecuador y tremulación del cristalino acomodado. Y por último, también encontramos modificaciones en el músculo ciliar, en la zónula y en los procesos ciliares. Vamos a desarrollar a continuación uno a uno estos cambios acomodativos. La pupila se contrae al mirar un objeto próximo. Su función es actuar como un diafragma que suprime el aumento relativo de luz que entra en el ojo a partir de los objetos próximos y, por lo tanto, disminuye los círculos de difusión. También disminuye las aberraciones al obturar las porciones externas del cristalino. Esta contracción pupilar, desencadenada por la acomodación, es más lenta que la producida por la luz. En la disminución de la profundidad de la cámara anterior por el centro, el borde pupilar se desplaza hacia adelante aproximadamente 0,4 milímetros para una acomodación de 7 dioptrías. Sin embargo, por su parte periférica, la cámara anterior sufre un aumento de la profundidad. Veamos las modificaciones en el cristalino en sus superficies refractivas. En su cámara anterior experimenta un cambio de posición y un cambio de forma. Referente a la posición, se desplaza hacia la córnea entre 0,3 y 1 milímetro. En cuanto a su radio de curvatura, este disminuye durante la acomodación. Al disminuir el radio, aumenta la curvatura y este aumento de curvatura no es uniforme, afectando principalmente a la región central, donde se produce una deformación conoide. La cámara posterior del cristalino sufre menos cambios. La variación del polo posterior es mínima, alrededor de 0,01 milímetros. En cuanto a las variaciones del diámetro, el diámetro frontal o ecuatorial del cristalino disminuye durante la acomodación en un valor de 0,4 a 0,5 milímetros. En cuanto a las variaciones del índice de refracción, aumenta el índice total debido a un desplazamiento de las fibras lenticulares. A este mecanismo, Gullstrand lo denominó mecanismo intracapsular de la acomodación. En cuanto a las modificaciones en el dentado del ecuador, vemos que las ondulaciones existentes en el borde del cristalino se pierden durante la visión próxima y reaparecen en la visión lejana. La tremulación del cristalino acomodado se atribuye a la relajación de las zónulas y al ligero desplazamiento del cristalino por acción de la gravedad, y también a la pequeña rotación alrededor de un eje vertical. En cuanto a las modificaciones en el músculo ciliar, vemos que éste actúa sobre el cristalino por medio de las fibras de la zónula. La contracción del músculo ciliar produce un desplazamiento de los procesos ciliares, que se aproximan al eje anteroposterior del ojo, pero sin llegar a ponerse en contacto con el cristalino. Y como consecuencia de este desplazamiento, las fibras de la zónula se relajan. La capacidad de contracción del músculo ciliar está poco afectada por la edad, por lo que la presbicia no es debida a una pérdida de potencia del músculo, sino a procesos que tienen lugar en el cristalino. La forma del músculo ciliar depende del desarrollo del músculo de Miller-Rouget o fibras circulares del músculo ciliar. Este músculo está poco desarrollado en el miope, en el que aparece adelgazado, y por el contrario se abulta mucho en el hipermétrope. En el miope, a causa de ser menor la necesidad de acomodar,
el músculo ciliar se atrofia, mientras que en el hipermétrope, debido al hecho de ser necesaria la acomodación, incluso en visión lejana, el músculo se hipertrofia.